Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? En el video anterior vimos en el libro de Apocalipsis qué significa la bestia salvaje que era, pero no es. Capítulo 9 de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 11, el asunto de los dos testigos. ¿Santos o otra cosa? Vamos a ir leyendo los textos y vamos explicándolos también. Bien, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1. Y dice el ángel, y me fue dada una caña semejante a una vara, al decir él, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero en cuanto al patio que está fuera del templo, échalo fuera, no lo midas, porque ha sido dado a las naciones, y ellas hollarán bajo sus pies la santa ciudad por 42 meses. Bien, a este ángel se le da una vara de medir. Mide el templo, pero no mide el patio. Esto es muy importante, porque ha sido dado a las naciones. En el patio estaban el candelabro y el símbolo también de los olivos. Esto es muy interesante. Y luego el versículo 3 dice, y haré que mis dos testigos profeticen 1260 días vestidos de saco. ¿Quién dice esto? Y haré que mis dos testigos profeticen vestidos de saco. No es el ángel, no es Juan, tampoco Dios. Dice el versículo 4. Estos son los dos olivos y los dos candelabros, y están de pie delante del Señor de la tierra. Bien, a estos dos testigos se les dan los símbolos de los olivos y los candelabros, y se presentan ante el Señor de la tierra o Dios de la tierra, como dicen otras Biblias. ¿Quién es este Dios de la tierra? Cuando Jesús se bautizó y fue al desierto, Satanás, el opositor, le mostró todos los reinos de esa época y le dijo, mira, te los daré. Y su gloria además, si me rindes un acto de adoración. Sí, el opositor es el que dice y nombra a los dos testigos. Sí, no son santos, son hombres de la tierra también, humanos, son personajes. Pero ¿quiénes son ellos? Vamos a identificarlos. Dice el versículo 5. Y si alguien quiere hacerles daño, de la boca de ellos sale fuego y devora a sus enemigos. Y si alguien quisiera hacerles daño, tiene que ser muerto de esta manera. Notamos entonces aquí que estos dos mandatarios, sí, son jefes de Estado de las dos naciones más poderosas, estos testigos. Dicen que de la boca de ellos sale fuego. ¿En qué forma? Porque mandan, son mandatarios, son poderosos. Cuando dicen sale fuego de la boca de ellos es porque mandan y dan órdenes de mandar cohetes a quien se le ponga enfrente. ¿Sí? Ahora el versículo 6 también dice, y estos tienen la autoridad para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profetizar. Y tienen autoridad sobre las aguas para tornarlas en sangre, y para herir la tierra con toda clase de plaga, cuantas veces deseen. ¿Sí? Pueden hacer que no haya lluvia. Sistema HAARP. Sí, tienen autoridad sobre este sistema. También dice que pueden
herir la tierra con toda clase de plaga cuantas veces deseen. ¿Sí? Plagas de guerreros que van a conquistar países, estados, y nadie los detiene, y lo hacen cuantas veces lo deseen. Estos mandatarios de las dos naciones más poderosas del mundo. Ya se habrán dado cuenta quiénes son. Salieron del patio, no salieron del templo. Luego toman los dos símbolos, los olivos y los candelabros, que están en el patio y se presentan ante el Señor de la tierra o Dios de la tierra. Aquel que ofreció a Jesús todos los reinos de esa época en la que vivió Jesús. Sí, estos dos mandatarios son dos hombres, son humanos, no son santos, no vienen del cielo, salieron del patio. Bien, dice el versículo 7, y cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que asciende del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ah, caray. La bestia salvaje que asciende del abismo. En el capítulo anterior vimos que había una bestia salvaje que era pero no es. Y ahora aparece una bestia que asciende del abismo. ¿Cuál es este abismo? ¿Dónde está? Bueno, pues es el Medio Oriente. Allí hubo civilizaciones antiguas, muy poderosas, imperios, como el egipcio, asirio, el babilonio, medopersias, bizantinos, otomanos, musulmanes, ¿sí? Y se acabaron, se fueron al hoyo. Pero después surgen otra vez del abismo todas estas naciones. O sea, es una coalición de naciones que se juntan junto con la bestia salvaje que era pero no es también, ahí se incluye. Esta coalición de naciones y destruyen a los dos testigos. Sí. Luego dice el versículo 8 y 9. Y sus cadáveres estarán en el camino ancho de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor de ellos fue fijado en el madero. Jerusalén. Versículo 9. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones mirarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permiten que sus cadáveres sean puestos en una tumba. Sí. Son destruidos, derribados, pero no se les permite que sean enterrados. Son repulsivos. Dice el versículo 10. Y los que moran en la tierra se regocijan sobre ellos y gozan, y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. ¿Cómo atormentaron o atormentan estos dos testigos al Medio Oriente? ¿De qué dan testimonio? ¿Qué profetizan? Profetizan el sionismo, la imposición del sionismo. Por eso atormentaron a este lugar. Pero dice que la bestia salvaje, la bestia que asciende del abismo, la coalición de naciones, los va a vencer. ¿Sí? Dice el versículo 11. Y después de los 3 días y medio, espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre los que los contemplaban. Bueno, aquí dice que aparece Dios y los pone de pie, pero no es el Dios todopoderoso o el Altísimo, no. Es el Dios de la tierra, aquel sobre el que ellos se pusieron de frente con los dos símbolos del olivo y el candelabro.
Ese es el Dios que los levanta. Y dice el versículo 12: y oyeron una voz fuerte procedente del cielo decirles: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los contemplaron. Sí, este Dios los vuelve a levantar, a resucitar otra vez. Quiere que vuelvan otra vez a atormentar al Medio Oriente. Pero sucede en ese momento algo impensable, dice el versículo 13. Y en aquella hora ocurrió un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y 7,000 personas fueron muertas por el terremoto. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Sí, en el momento que viene este Dios y los trata de levantar para subirlos al cielo, ensalzarlos otra vez al cielo, a la nube, ocurre un gran terremoto, un gran levantamiento de personas. Eso es lo que significa un terremoto aquí en el libro de Apocalipsis. Gente levantada, ¿sí? Y la 10ª parte de la ciudad cayó. En las 2 ciudades de estos 2 testigos sucede esto. Y además dice: y 7,000 personas fueron desvividas por el terremoto. ¿Sí? Un gran levantamiento de gente, de personas. Eso es el terremoto. Y aquí el número 7 significa algo destructivo, completo y destructivo. Por ejemplo, las 7 cabezas de la bestia salvaje, las 7 cabezas del dragón, las 7 trompetas, los 7 tazones. Sí, destrucción, multiplicado por 1000. Por eso dice: 7,000 personas fueron desvividas por el terremoto. Un gran terremoto, un gran levantamiento de gente y una cantidad enorme de personas desvividas. Y luego dice al final: y dieron gloria al Dios del cielo. Sí, en ese momento todo mundo va a acordarse del Dios verdadero, del reino de Dios y su Cristo. Por eso dice: y dieron gloria al Dios del cielo. Continúa y dice el versículo 14: el segundo ay ha pasado. Sí, esto que pasó, que estamos mencionando, los 2 testigos y su caída y el gran terremoto, es el segundo ay. El primero fue cuando salió la plaga en el capítulo 9, donde estaba la bestia que era pero no es. Ahora está la bestia que sale del abismo. Y el segundo ay ha pasado. A esto se refiere el segundo ay. Y miren, el tercer ay viene pronto, que eso lo vamos a ver en un siguiente capítulo. ¿A qué se refiere el tercer ay? Y dice el versículo 15: y el 7º ángel, otra vez 7, tocó su trompeta, y en el cielo ocurrieron voces fuertes que decían: el reino del mundo sí llegó a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Nuestro Señor es Dios, de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Y del versículo 16, 17, 18 y 19 son acontecimientos en el cielo, no en la tierra, que quede claro. De los versículos 16 al 19, acontecimientos en el cielo. ¿Sí? A nosotros lo que nos interesa es lo que sucede en la tierra. Bien, pues a modo de repaso de este capítulo 11 de Apocalipsis, al ángel se le da una vara de medir, mide el altar, pero se le dice que no mida el patio, porque del patio
ha sido dado a las naciones. De ahí salen los 2 testigos a profetizar, vestidos de saco, dice aquí, con los 2 símbolos. El olivo, a cada uno se le da un olivo y un candelabro. Son 2 testigos y por eso hay 2 olivos y 2 candelabros. Y se ponen delante del Dios de la tierra. Y a su vez les da poderes de don de mando, de mandatarios, de hombres poderosos. Y luego el versículo 7 nos aclara que cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que asciende del abismo, toda la coalición de naciones de Oriente Medio, los vencen y los desviven. Y luego en el versículo 11 y 12 vuelven a regresar, pero cuando el Dios de la tierra los está volviendo a querer ensalzar otra vez, sucede el gran terremoto. En los 2 países donde moran los 2 testigos. Sí. Dice, la 10ª parte de la ciudad cayó, o sea, es una parte importante. Y 7,000 personas fueron desvividas. Acuérdense, 7 multiplicado por 1,000. ¿Cuántos? Muchos. Y se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ya en el versículo 15 nos dice que la gente empieza a buscar el reino de Dios en la tierra. Entonces, el primer ay ya pasó. Capítulo 9 de Apocalipsis. El segundo ay es lo que acabamos de leer. Falta el tercer ay. Ese va a ser todavía más grande, espectacular. Dijo Jesús que estuviéramos expectantes, atentos a los acontecimientos. No es para adivinar lo que dice Apocalipsis. Es para ir viendo y comparando los hechos, las noticias, con los acontecimientos que se narran aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Qué les pareció esta narración del capítulo 11 de Apocalipsis? Los 2 testigos y cómo culminan el segundo ay en la tierra. En el siguiente video veremos qué es el tercer ay, porque eso es lo importante. ¿Quién participa en el tercer ay de la tierra? ¿Cómo cae Babilonia la Grande? Por segunda vez, cayó una vez. Capítulo 14, versículo 8. Y hay una segunda vez. Capítulo 18, versículo 2. Eso es lo que vamos a investigar para el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego. Que la fuerza te acompañe.